Episodio 16. La caída de un santo. La historia del rey Bharata. El señor Risabhadeva puso en el trono central a Bharata, el principal de sus hijos. El rey Bharata era sabio, experimentado y afectuoso con sus súbditos. El destino estableció que disfrutase de la opulencia material durante 1000 veces 10.000 años. Y una vez cumplido ese periodo, dividió entre sus hijos sus riquezas y se retiró de la vida familiar. El rey se dirigió a Pula-Ashram, el lugar donde se encuentran las Salagramshilas. En aquellos jardines conseguía alimentos que ofrecía a la suprema personalidad de Dios, y con el paso del tiempo todos sus deseos materiales desaparecieron. Y de forma natural, su amor por Krishna fue aumentando, logrando sentir que su corazón era como un lago lleno de amor extático. Un día, mientras el rey se encontraba meditando a orillas del río, una sierva muy sedienta fue allí a beber con gran satisfacción. Pero de repente, un león lanzó un fuerte rugido, provocando que la sierva salga asustada hacia la otra orilla. Pero el cervatillo que estaba en el vientre cayó en la corriente del río. Después de abordar, la sierva se desplomó en una cueva y murió. El rey Bharata, viendo al cervatillo huérfano, sintió gran compasión y lo llevó a su choza. Poco a poco se fue encariñando con el ciervo. Él lo acariciaba, lo besaba, sacaba a pasear, lo bañaba, lo protegía y lo bendecía diciendo: Mi querido cervatillo, que seas feliz en todo aspecto. Mientras el rey meditaba, en realidad estaba pensando en su ciervo, y cuando el animal le pinchaba con las puntas de los cuernos, sentía un gran placer. Si alguna vez el rey no veía al ciervo, decía: Podría haber sido devorado por un lobo. ¿Cuándo volverá? En verdad, creo que se han agotado los resultados de mis obras piadosas, pues siento como si me hubiera separado de mi propio hijo. En pocos días, el rey había olvidado por completo todo lo relativo a su avance espiritual, y dijo: Aunque está siendo un trastorno para mi vida espiritual, me doy cuenta que no puedo rechazar a alguien desamparado. En el momento de morir, el rey vio que el ciervo se echaba a su lado, como si fuera su propio hijo lamentando su muerte. De hecho, la mente del rey estaba absorta en el cuerpo del ciervo, y por lo tanto, como sucede a las personas que no son conscientes de Krishna, obtuvo un cuerpo de ciervo. De este modo, el rey Bharata fue castigado por caer víctima de la complacencia de los sentidos. El ciervo piadoso. En su siguiente vida, el rey Bharata obtuvo un cuerpo de ciervo, pero debido a las estrictas prácticas de servicio devocional de su vida anterior, comprendía la causa de su mal nacimiento y no dejaba de arrepentirse diciendo: Abandoné todo lo que tenía
Me refugié en el bosque y logré estar absorto en el servicio devocional. Por necio, me apegué a un ciervo y caí muy bajo. Como siervo, su deseo por el servicio devocional fue muy intenso. Por ello dejó su hogar y regresó al bosque donde estuvo en su vida pasada. Vivió en la choza de grandes sabios, comía hojas secas y se bañaba en aquel lugar sagrado. Finalmente, con el paso del tiempo, abandonó aquel cuerpo. Sordo, ciego y mudo. En la siguiente vida, Bharata nació en una familia de sacerdotes de gran pureza y recibió el nombre de Yada Bharata, debido a que gozaba de la misericordia especial del Señor. Podía recordar lo hecho en su vida anterior y sentía un gran temor de sus familiares y amigos no devotos. Por esa razón, se manifestaba a los ojos de la gente como un loco, tonto, ciego y sordo, a fin de que nadie tratara de hablarle, mientras que en su fuero interno siempre pensaba en los pies del loto del Señor. Su padre estaba plenamente dotado con cualidades divinas y le enseñaba los principios de la limpieza, el estudio de los Vedas, los métodos regulativos, ceremonias de fuego. Pero Yada Bharata se comportaba ante él como un necio. Como llevaba varias vidas poniendo en práctica los principios regulativos, había perdido todo el interés por seguirlo. Con el paso del tiempo, le llegó la muerte a su padre, y Yada Bharata pasó al cuidado de sus hermanos, que eran expertos en rituales y ceremonias para el disfrute de los sentidos. Pero ellos no se preocupaban por su educación, pues le consideraban tonto y sin cerebro. Yada Bharata nunca se cubría el cuerpo ante las inclemencias de la naturaleza, pues era tan fuerte como un toro. Nunca se bañaba y llevaba un ennegrecido cordón sagrado. Los hombres le llamaban loco, lo insultaban y maltrataban. Sin embargo, él nunca protestó. Sus hermanos le ocuparon en actividades agrícolas y le daban como alimento arroz quemado, cáscaras de cereales y residuos de semillas. Pero Yada Bharata lo comía con alegría, como si fuese néctar, y sin guardar el más mínimo rencor. El sacrificio a Kali. Un rufián se dispuso a adorar a la diosa Bhadra Kali para tener un hijo y por ello iba a ofrecerle como sacrificio un hombre que fuera retrasado mental. Una noche buscaron a alguien con esas características y llegaron al arrozal que cuidaba Yada Bharata. Los rufianes consideraron que él era perfecto para la ofrenda, de modo que lo ataron y lo llevaron al templo de la diosa Kali. Yada Bharata no puso resistencia, pues confiaba en la protección del Señor. Allí lo bañaron, vistieron con ropas nuevas, le pusieron collares de flores y le alimentaron suntuosamente. Luego sentaron a Yada Bharata ante la deidad y uno de los hombres tomó la espada para cortarle el cuello. Pero la diosa Kali se dio cuenta que estaban a punto de matar a un gran devoto del Señor Supremo.
y sin tolerar el acontecimiento, el cuerpo de la deidad se partió en pedazos y de su interior salió la diosa Kali en persona. Saltó con violencia y decapitó rápidamente a todos los rufianes con la misma espada que iban a matar a Yadabharata. Después, la diosa Kali comenzó a beber la sangre caliente que brotaba de los cuellos decapitados como si fuese alcohol. Encuentro con el rey Raugana. El rey Raugana se encontraba de viaje y el jefe de los porteadores que llevaban el palanquín vio que necesitaba otro hombre y al salir a buscarlo encontró por casualidad a Yadabharata y viéndolo apto para cargar cosas como los asnos y las vacas, le obligó a cargar el palanquín. Yadabharata, debido a su actitud no violenta, llevaba el palanquín de un modo muy irregular. Antes de dar un paso, se aseguraba de que no hubiera hormigas delante, pues no quería pisar ninguna. En consecuencia, no podía seguir el paso de los demás porteadores. Ante las sacudidas del palanquín, el rey Raugana preguntó de inmediato a los porteadores: ¿Qué está pasando? Más les vale que lleven el palanquín como es debido. Pero los porteadores respondieron: Ese hombre que se ha unido hace poco a nosotros no puede caminar con rapidez. Entonces, el rey le dijo a Yadabharata con sarcasmo: Veo que eres viejo. No tienes fuerza. ¿Es que tus compañeros no te ayudan? Sin embargo, Yadabharata no se sentía identificado con el cuerpo, pues había alcanzado la identidad espiritual, de modo que siguió llevando el palanquín como antes. Pero el rey se irritó. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso no sabes que soy tu amo? Por desobedecerme te voy a castigar tan severamente como el superintendente de la muerte. Yadabharata, sonriendo, dijo lo siguiente: Mi querido rey, yo no soy el que carga el palanquín. Quien lo carga es el cuerpo. Si yo tuviera algo que ver con este viaje, pasaría por muchas dificultades. Pero como no tienen que ver conmigo, sino con mi cuerpo, no me suponen la menor molestia, pues yo soy un alma espiritual. Tú piensas que eres el rey y yo el sirviente, pero te diré que esas diferencias son temporales, pues en el futuro tú puedes ser el sirviente y yo el amo. Aunque vivo como si fuera un tonto, en realidad soy una persona autorrealizada. ¿Qué ganarás castigándome? La locura de un loco no se remedia con castigos. El rey tenía mucha fe en los temas relacionados con la verdad absoluta. Inmediatamente descendió de su palanquín y se postró en el suelo poniendo su cabeza a los pies del loto de Yadabharata y dijo: Oh, gran devoto. ¿Quién eres? ¿Por qué has venido a este lugar? No le temo al rayo de Indra, ni al tridente de Shiva, pero sí siento temor de ofender a un devoto. Yo estoy muy apegado a la vida familiar y a las actividades mundanas. Por favor, instrúyeme. Después de escuchar las palabras del rey, Yadabharata olvidó la ofensa y decidió mostrarle su misericordia, instruyéndole:
El rey, luego de recibir las instrucciones, dijo: Por un solo momento de relacionarme con una gran alma, he alcanzado el plano del servicio devocional puro, al que no pueden acceder los grandes semidioses. Yadabharata siguió vagando por la superficie de la tierra y debido a sus gloriosas actividades, los semidioses llamaron a este planeta con el nombre de Bharatavarsa, la tierra de Bharata.